En este vídeo voy a explicar cómo hacer la perspectiva cónica oblicua de la pieza 04. Lo primero que voy a hacer es separar la línea de tierra de la línea de horizonte 60 milímetros, 6 centímetros. En esta ocasión, por ser una cónica oblicua, no vamos a poder poner el punto P en el centro de la línea de horizonte. Y la he situado el punto P a 35 del lado derecho de nuestro dibujo. El paso siguiente es colocar el punto V, punto de vista, y lo he colocado en esta ocasión a 5 centímetros del punto P. Y es el momento de trazar esta línea de color verde hacia el punto de fuga para calcular el punto de fuga F y esta otra para calcular el punto de fuga F'. Lo más cómodo es poner la regla y el cartabón en esta posición y sirve para calcular F, y si movemos la regla en esta otra sirve para calcular F'. El paso siguiente es calcular los puntos métricos M y M'. Para obtener M he hecho un arco con centro en F y la medida FV. Este arco va a cortar a la línea de horizonte en M. Y ahora hago otro arco con centro en F' y la medida F'V, y ese arco va a cortar en la línea de horizonte para obtener el punto M'. Con los dos puntos de fuga y los dos puntos métricos podremos empezar nuestro dibujo. Vamos a elegir un punto A de la línea de tierra, aproximadamente en el centro de la línea de tierra. Y desde A trazo una línea hacia F y otra hacia F'. Es el momento de medir el lado de la base, que es 30 y 30. Pero yo no puedo medir los 30 en esta posición directamente. El proceso que se sigue es medirlo sobre la línea de tierra y trazar esta línea de color verde hacia M. Este es el punto que me interesa, este. Ahí es donde tengo que señalar que ese es el punto que me interesa. Ahora, si yo quiero medir 30 en esta dirección, tampoco puedo usar la regla y medir los 30 aquí directamente. La forma de hacerlo es medir los 30 desde A hacia la derecha en la línea de tierra y trazar esta línea que va a M'. De manera que este va a ser el punto que me interesa en esta segunda línea. Si ahora quiero construir el cuadrado de la base, lo que haré será, desde los dos puntos que me han interesado, trazar dos líneas, una hacia F desde aquí, una línea hacia F', y desde aquí, el que hemos calculado antes, una línea hacia F. Estos cuatro puntos son la base, este y este son la base de la figura. Ahora tenemos que darle altura. Para dar altura en este punto, yo no puedo coger la regla y medir los 3 centímetros de la vista directamente aquí, porque estaría haciendo una medida equivocada. La altura siempre hay que tomarla en el punto que tengamos de la línea de tierra. Por ejemplo, en este. Medimos 30 milímetros y trazamos una línea hacia F'. Y ahora trazamos una vertical por este punto hasta que encuentra a esta línea. Este es el vértice que nos interesa, ese es el que nos sirve para calcularlo. Si ahora queremos calcular el otro vértice, la otra altura, la forma de calcularlo es desde la que hemos calculado, desde aquí, trazar una línea hacia el otro punto de fuga, hacia este F, y en este punto de nuestra figura levantar una vertical. Esa es la forma correcta de hacerlo. Nunca se nos puede ocurrir medir los 30 milímetros directamente aquí, porque entonces la pieza no nos saldría. O medir los 30 directamente aquí. Siempre los medimos aquí y vamos referenciando hacia F' en primer lugar y luego hacia F para hacer el cuarto punto. Si ahora unimos este punto con este, nos da el plano inclinado. Si unimos este con este, nos da la superficie esa inclinada para hacer la pieza. Pero la pieza no termina ahí, porque vemos que aquí
hay un hueco y aquí hay un rectángulo y aquí hay una línea discontinua. Vamos a ver cómo desarrollar esa parte del dibujo. He medido 10, 10 y 10. Estos dos 10, este segmento lo he trazado dos líneas hacia M. ¿Por qué hago esto? Porque lo que pretendo es colocar ese segmento, colocarlo en esta línea. Entonces la forma de colocar las medidas siempre pasa por trazar líneas que vayan a los puntos métricos, en esta ocasión al punto M. Entonces mando esas medidas al punto M. Ya tengo aquí un punto de interés de la figura que sería este punto y aquí tengo este otro punto de interés de mi figura. El paso siguiente será medir la profundidad de estos 20 que estamos viendo aquí. Para ello lo que voy a hacer es medirlo. No lo puedo medir los 20 aquí directamente. Como ya hemos dicho anteriormente, hay que medirlos aquí y mandarlos al otro M, al M'. Igual que antes hemos medido los 30 y lo hemos mandado al M', pues ahora medimos los 20 y hacemos esta línea que va a M'. Y realmente lo que a mí me interesa es saber dónde está este punto. Pues ese punto sería la continuación, sería el punto que nos encontraríamos aquí si hiciéramos esta raya. Ese es el punto que nos interesa. ¿Por qué? Porque si ahora trazo la línea a F y desde estos dos puntos trazo la línea a F', estaré construyendo el rectángulo en la parte de abajo de la pieza. Recordad que primero hemos mandado estos dos puntos, hemos mandado una línea a M y cuando llega aquí a estos dos puntos, entonces la línea hay que mandarla a F'. Y en esta ocasión, aquí hemos mandado primero un punto a M' y cuando llega aquí, hemos mandado la línea, desde este punto una línea a F. Y esto nos sirve para hacer esta parte del rectángulo. Si ahora queremos darle altura, pues muy sencillo. Desde este punto hacemos una vertical hasta que corte a la línea inclinada. Desde este punto hacemos otra vertical hasta que corte a la línea inclinada. Si unimos este punto con este, nos daremos cuenta que es paralela a esta línea y es paralela a esta línea. Por lo tanto, tiene que ir al mismo punto de fuga, en esta ocasión al punto F. Solamente me quedaría unir este punto con este punto con y ver qué partes del dibujo quedan en línea oculta y qué partes quedan visibles. Esta línea está claro que está oculta, esta también. Esta parte es visible, este trozo es oculto, este trozo es oculto y esta parte es visible. Por lo tanto, esa sería nuestra figura sin colorearla. Si le damos colores, pues vemos perfectamente las partes visibles y ocultas como quedarían. Vemos el triángulo azul claro que correspondería a ver la pieza desde aquí. Veríamos el plano verde que lo vemos un poco de refilón en la perspectiva, y el plano inclinado amarillo que, como podemos observar, se ve desde dos sitios. Cuando miramos desde arriba vemos esta forma amarilla y cuando miramos desde aquí vemos esta forma también amarilla, que es la misma vista desde dos sitios. Si quieres ver más vídeos de dibujo, entra en internet y teclea Dibuja Garlo.